¿Se han puesto a pensar cómo un texto sagrado, el corazón de una cultura, cruza la barrera del idioma para hablarle a otra? Bueno, en el caso de la Biblia hebrea, la respuesta no es una simple traducción, no, es una leyenda increíble, una historia que tiene de todo, reyes, sabios y hasta un supuesto milagro. Bien, este es el viaje que vamos a hacer. Primero, nos metemos de lleno en la leyenda de una traducción perfecta. Después, vamos a ver cómo los historiadores la desarman y descubren que es quizá una de las mejores piezas de propaganda de la historia. Y al final veremos cómo esa historia, falsa y todo, nos sigue impactando hasta hoy. Todo arranca con un nombre que seguro han escuchado, la Septuaginta. Pero esto es más que un texto, es literalmente la primera vez que las escrituras hebreas se pasaron al griego. Fue como construir un puente gigantesco entre dos mundos, el judío y el griego. Pero, y aquí viene lo interesante, la historia de cómo se creó es casi tan importante como la traducción en sí. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo pasó esto? La respuesta oficial, o bueno, la leyenda que se contó por siglos, viene de un documento súper interesante que se llama la Carta de Aristeas. Y es ahí donde empieza la magia. Y créanme, la historia que cuenta esta carta es de película, de verdad. Imaginen la biblioteca más famosa del mundo antiguo. Un rey con una ambición cultural enorme y claro, un toquecito de intervención divina para que todo salga perfecto. Bueno, viajemos en el tiempo. Estamos en el siglo III a.C., en la mítica Biblioteca de Alejandría. El que gobierna es el rey Ptolomeo II Filadelfo. El escenario está listo. Un día, el bibliotecario real, un tal Demetrio, se acerca al rey y le dice algo así como: «Majestad, nuestra biblioteca es la más grande del mundo, pero está incompleta. Nos falta una obra clave, las leyes del pueblo judío». Ahora, para pedir un favor tan grande, el rey Ptolomeo tiene que hacer un gesto. ¿Y qué gesto? Lo convencen de liberar a más de 100,000 esclavos judíos que su propio padre había traído a Egipto. O sea, un acto de buena voluntad a una escala masiva, solo para conseguir el permiso para traducir un libro. Y el plan funciona de maravilla. Llegan los 72 sabios, los ponen a trabajar por separado durante 72 días y ¿qué pasa? Producen 72 traducciones que son idénticas, letra por letra. Según la leyenda, esto no era trabajo humano, era un milagro, una señal clarísima de que Dios aprobaba esta traducción. Es una historia redonda, ¿no? Perfecta. Quizás demasiado perfecta. Y claro, aquí es donde los historiadores modernos dicen: a ver, un momento. ¿Qué pasa si leemos esta carta no como historia, sino como una pista en una investigación? Y bueno, aquí viene el baldazo de agua fría. Después de analizarla a fondo, los expertos llegaron a una conclusión. Esta carta, con todo y sus detalles, es una ficción, una falsificación literaria, pero una muy bien hecha. La evidencia es demoledora. Miren la diferencia. El autor no era ningún Aristeas, cortesano griego del siglo III. No, era un judío anónimo, muy culto, que vivía en Alejandría, pero que escribió más de 100 años después. O sea, la carta no era un informe, era básicamente una novela histórica con una misión muy específica. ¿Y cómo se sabe todo esto? Por los detalles que no cuadran, los anacronismos. El autor comete errores. Menciona gente y eventos que simplemente no encajan en la época de Ptolomeo II. Es como si en una película del Imperio Romano alguien sacara un celular. Claramente, algo anda mal. Bien, si ya establecimos que la carta es ficción, la siguiente pregunta es obvia. ¿Para qué? ¿Por qué alguien se tomaría el trabajo de inventar una historia tan elaborada? La respuesta cabe en una palabra: apologética. Esto no es una simple mentira, es una defensa. Es una pieza de propaganda increíblemente sofisticada, pensada para defender y, más que nada, para enaltecer la fe judía en un mundo que estaba totalmente dominado por la cultura griega. El autor tenía objetivos muy claros. Primero, darle un sello de aprobación divina a su versión de la Biblia, la que estaba en griego. Segundo, quería mostrarle al mundo griego que el judaísmo no era una religión rara de un pueblo extraño, sino una filosofía súper profunda. Y tercero, quería que la comunidad judía que hablaba griego se sintiera orgullosa de su herencia y de su texto. Y para lograrlo, el autor fue muy inteligente. No solo tradujo las palabras del hebreo al griego, tradujo los conceptos. Presentó las ideas judías de una forma que un griego educado pudiera entender y, sobre todo, admirar. ¿Quieren ver un ejemplo de esta genialidad?
Hay un diálogo en la carta donde el sumo sacerdote judío le explica al mismísimo rey Ptolomeo quién es el Dios de Israel. Pura estrategia. Y esta es la jugada maestra. Básicamente le dice, mire rey, el Dios de los judíos es el mismo creador del universo que sus filósofos admiran. Ustedes lo llaman Zeus, nosotros lo llamamos por su nombre, pero es el mismo. ¡Pum! De un plumazo el judaísmo deja de ser una religión ajena y se convierte en la filosofía griega en su forma más pura. Es marketing cultural del más alto nivel. Así que aquí está lo loco de todo esto. Aunque la historia sea inventada, su impacto en la historia real fue gigantesco. Y nos enseña algo clave. A veces la historia que se cuenta sobre los hechos es mucho más poderosa que los hechos mismos. Y no fue algo pasajero para nada. Por siglos, la gente creyó esta historia al pie de la letra. Tanto judíos como cristianos la adoptaron. Esta leyenda le dio a la traducción griega, la Septuaginta, una autoridad casi divina, casi al nivel del texto hebreo original. De hecho, se convirtió en la Biblia oficial de los primeros cristianos y moldeó su teología de una forma decisiva. Al final, la leyenda de los 72 nos deja pensando cuántas de esas historias que fundaron nuestras culturas, nuestras creencias, son en realidad relatos geniales construidos con un propósito. Nos recuerda que a veces la narrativa que envuelve a un texto puede llegar a ser tan influyente como el texto mismo, dejando un legado que ni su propio autor, allá en el anonimato, se podría haber imaginado.